Yo le invito a que usted busque su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Este culto se está grabando en esta noche en video y se está grabando también en audio. Alabaros al Señor. Conmigo se encuentra mi hijo mayor, Carlos Jr. Él es supervisor en Univisión, en la parte de ingeniería, y él está trabajando en los videos y también está en la fotografía. También él está disponible si usted tiene una actividad, aniversario de boda, de iglesia, una boda, cumpleaños, presentación de niños, cualquiera de esas actividades, él le puede dar ese servicio. Alabaros al Señor, tanto en la fotografía como en la grabación de video. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Si a usted le interesan los servicios de él, después cuando termine el culto, usted se le acerca para que le dé su número de teléfono. Más tarde, lo que estamos haciendo aquí en esta noche, lo vamos a poner en mi página. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 24, verso 46 al 49. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 24, verso 46 al 49. Dice la palabra del Señor en esta noche: con la bendición del Padre, la potestad del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que fuera proclamado en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. A ti damos toda gloria, a ti damos toda honra, a ti damos toda alabanza. Te damos las gracias, Padre bueno, por el privilegio que tú nos has dado de estar en este lugar. Y en esta noche te pedimos, Padre, que traiga mensaje ungido, que sea para bendición y edificación de nuestras vidas. Mensajes de que traiga convicción de pecado y arrepentimiento para las almas, Padre bueno. En el nombre de Jesucristo es hecho. La gloria, Señor, siempre es para ti. Pueden sentarse en esta noche. Antes de traer el mensaje, ¿quién de los que está aquí en esta noche tiene lo que llaman espuelones en los pies? En el talón. Usted, venga acá. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Acérquese aquí. ¿Usted tiene espuelones en los pies? Hasta ahora sí. Hasta ahora. ¿Se lo certificaron los médicos? Amén. Ok. ¿Le molesta? Si al usted caminar, ¿le molesta? Ahora, si usted yo la mando a caminar para allá, ¿le molestaría? Ahora mismo me duele. ¿Perdón? Ahora mismo me duele, como llevo tantas horas de pie. ¿Le duele? Alabaros al Señor. Vamos a orar por ella en esta noche. Bendito sea Jesús. Y usted tire su mano para acá. Tan pronto, hermana, yo termine de orar por usted, usted va a caminar nuevamente. ¿Ok? Y va a caminar y a caminar y va a buscar si hay una diferencia, si los espuelones están ahí, si el dolor está ahí o si se fue. Amén. Oremos. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre en esta noche. Señor, te damos la gloria, te damos la honra y a ti te damos la alabanza, Señor. Padre, y en el nombre de Jesucristo, Señor, por tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Padre, en el nombre de Jesucristo, Shakata Shatalama Hiaba Sohaba, Reketerre Sakataraba Hiaba, Sharebeke Arrasai Alaba Sohaba, Eva Kia Shetareaba Sohaba. Recibe
Rabacatarabasójaba. Recibe liberación en esta noche. Recibe sanidad en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Desaparece. Desaparaba catalabasójaba. Desaparece todo dolor. Desaparaba sharamakiamaha. Desaparece los espuelones en esta noche. Desaparece toda inflamación en esta hora. En el nombre de Jesucristo es hecho. Para tu gloria, Señor. Amén. Camina, hermana. Camine para allá. Camine. Camine. Camine para acá. Alábelo. Oiga, camine para acá. Venga. Camine. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Venga aquí, párese aquí para que me salga ahí en la cámara. ¿Qué pasó? Sentía muchas punzadas en el talón y mucho fuego. Unas puntadas en el talón y fuego. Amén. ¿Y qué pasó cuando usted caminó para allá? ¿Qué pasó? ¿Qué sintió? Nada. ¿No sintió nada? Nada. ¿Y usted brincó allí? ¿Cuántos pueden alabar? Deme su mano, brinque. Eso es, brinque. Eso es, alábelo, hermano, alábelo. Alaba, sácata, rakataya, alaba, alábalo. Eva, shema, kiama, sohaloa. Eso es, hermano, eso es. Dele libertad al Espíritu, alabando a Dios, hermano, alabando a Dios, hermano, no se preocupe, alabando a Dios, que Dios está aquí en esta noche. El Señor está aquí. ¿Cuántos le alaban? Sakataya basoja. Shayamaya serreya basoja loa. Bendito sea tu nombre, Señor. La gloria, Señor, es tuya. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Él es quien hace todas las cosas. Nosotros somos solamente instrumentos de Dios, nada más. Y como dijo Jesucristo, siervos inútiles. ¿Por qué? Porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Mi alma te alaba, Jesús. Y amados hermanos, cuando nosotros analizamos la historia de la iglesia en Puerto Rico, y no lo voy a llevar por todas las calles para después llevarlo a donde lo quiero llevar, pero cuando nosotros analizamos la historia, cómo llegó el pentecostalismo a Puerto Rico, y fíjense bien, dije pentecostalismo, no dije evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio existía. En el 1916, en el siglo pasado, cuando Juan Lugo vino a esta isla, el evangelio estaba. Muchos llaman el evangelio de las iglesias históricas. Alabado sea el Señor. Pero cuando se predicó aquel primer mensaje en Ponce, y aquellas almas aceptaron al Señor, y comenzó el evangelio a predicarse, alabado sea el Señor, con un estilo diferente al que se predicaba en los Estados Unidos. Y por eso muchos historiadores y teólogos dicen que el pentecostalismo que comenzó en el 1916 es un estilo de pentecostal, porque es diferente al pentecostalismo de los Estados Unidos. ¿Y cómo es diferente? En sus manifestaciones. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y cuando ese estilo de pentecostal entró en Puerto Rico, con aquellas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, y Dios comenzó a hacer prodigios, comenzó a hacer señales, la gente estaba acostumbrado a escuchar el evangelio, pero no habían visto, oiga bien, no habían visto las señales, alabado sea el Señor, que confirman el evangelio. Por eso fue que Jesucristo, cuando llama a sus discípulos y cuando los envía a predicar, alabado sea el Señor, Jesucristo, Marcos capítulo 16, y en el verso 16 en adelante, alabado sea el Señor, y encontramos del 17 hasta el 20, Jesucristo dijo que fueran a predicar por todo el mundo, pero dijo, pero estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y dijo, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Y en el versículo 20 dice que cuando ellos salieron a predicar, el Señor confirmaba la palabra con las señales que le seguían. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta noche?
¿Cuántos pueden alabar al Señor? Mi alma te alaba, Jesús. Cuando la gente comenzaron a ver las señales manifestadas, comenzaron a convertirse, porque aquellas señales le trajeron convicción. Oiga bien, convicción de la existencia de Dios, convicción que Jesucristo era el que Dios había enviado a la tierra para sustituir al hombre perdido. Era la convicción que Jesucristo era el Mesías prometido, era la convicción de que Jesucristo era el libertador, era el Hijo de Dios y era el Salvador del mundo. Cuando nosotros vamos a la Escritura, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se le revela a Moisés en Éxodo capítulo 3 y lo manda con un mensaje al pueblo de Israel, no lo envió solo, él dijo, yo voy a ir contigo, y después le dijo, y estas señales te servirán para que vayas a testificar al pueblo. Estoy parafraseando. Éxodo capítulo 4. Hizo 3 señales y le dijo a Moisés, ¿qué tú tienes en tu mano? Moisés dijo, una vara. Dios le dice, toma esa vara y échala al piso, y cuando tocó el piso, se convirtió en serpiente. Primera señal. Luego le dice, ahora mete tu mano en tu seno, en tu pecho. Y Moisés lo hizo, y cuando sacó la mano estaba leprosa. Segunda señal. Ahora le dice, mete la mano en tu pecho, en tu seno, y cuando la saca estaba restaurada. Ahora le dice, pero si no te creen a la primera ni te creen a la segunda, ahora toma de las aguas del río, viértelas en tierra, y dice la Escritura que las aguas se convirtieron en sangre. 3 señales. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el pueblo no le iba a escuchar. El pueblo conocía a Dios solamente de oída por lo que sus padres le habían dicho, pero no estaban convencidos. Y esas 3 señales que Moisés hizo ante el pueblo, dice Éxodo capítulo 4, verso 30 y 31, que creyeron viendo las señales que hacía. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y esas señales en el Antiguo Testamento probaban, número 1, la existencia de Dios. Probaban, número 2, que Dios se le había revelado a Moisés, que había escuchado el clamor del pueblo. Probaban, número 3, que Moisés había sido escogido por Dios y enviado por Dios y comisionado para llevar el mensaje. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y es lo mismo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Ahora escúcheme bien. Cuando comenzó en el 1916 a producir señales y la gente comenzaron a ver las señales de los milagros, los prodigios y las sanidades, se convencieron del mensaje que se le estaba llevando. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a botar los dioses que tenían, comenzaron a salir de la brujería, comenzaron a romper los muñecos, y la gente comenzó a venir al Evangelio. Y desde ese entonces en adelante hubo un cambio en Puerto Rico y comenzó a prosperar esta isla, y el Evangelio comenzó a crecer en esta isla. Y vemos, mi amado hermano, el avance del Evangelio, las emisoras de radio, canales de televisión, los templos que se hicieron, alabado sea el Señor, y hubo un avance bien grande en aquel tiempo. Pero ¿qué sucedió? Que en el 1988 hubo otro cambio. Y yo siempre he dicho, para mí, que la época de oro del Evangelio llegó hasta el 1988. ¿Por qué? Porque desde el 1988 comenzó aquí una guerra en la radio, en la televisión, por el poder del dinero. No sé si ustedes se recuerdan de eso. Bendito sea el Señor. ¿Y qué sucedió con aquella guerra que escuchábamos todos los días a través de la radio? A la hora del mediodía, por la noche, en las campañas, alabado sea el Señor. Vemos las consecuencias, que se escandalizó la obra del Señor. Y vemos las consecuencias en el 2003, vemos un decrecimiento dentro del Evangelio en Puerto Rico. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Vemos de ahí en adelante que hubo un cambio tan y tan drástico. Dejaron de darse las campañas
Y usted se recuerda aquella grande campaña. Yo cuando salía del templo por la noche iba corriendo para prender el radio para escuchar las campañas de por la noche. Las campañas se eliminaron y comenzó a sustituir ese vacío de esa campaña. Lo comenzaron a sustituir con los conciertos. ¿Y qué pasó con los conciertos? Que se convirtió en un negocio lucrativo. Y así sucesivamente, mi amado hermano, comenzaron a entrar otras cosas que no estaban dentro del evangelio y comenzó el evangelio a decrecer. Las iglesias siguieron los templos creciendo. Si nosotros vemos aquí a Puerto Rico, el país que más templos tiene es Puerto Rico. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cómo el evangelio creció? Eso usted no lo encuentra en los Estados Unidos con la libertad que hay. En Puerto Rico. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Y qué ha sucedido, mi amado hermano? Aquí en Puerto Rico se han cerrado templos. Hay concilios que han cerrado templos porque ya no le producen dinero. ¿Qué han hecho? Cierran el templo y le dicen a los hermanos, vete para el otro templo de ahí abajo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Hay muchas cosas que influyen en esto. Pero una de las que más influye, mi amado hermano, es que nosotros nos hemos apartado del principio. Tenemos muchos conocimientos, tenemos seminarios, tenemos institutos, tenemos muchos libros, tenemos, mi amado hermano, emisoras de radio, canales de televisión, tenemos tantos estudios, tantas facilidades, pero tenemos un problema. Que nosotros hemos estado poco a poco contristando y apagando el Espíritu de Dios. ¿Dónde están aquellas grandes señales del principio? ¿Dónde están aquellos milagros del principio? ¿Qué ha sucedido dentro de la iglesia? Que no vemos la manifestación como era antes. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Yo recuerdo que para los 80, cuando yo me convertí, y cuando yo comencé en el 84 en el ministerio, alabaros el Señor, yo recuerdo que para aquel entonces se hacían muchos cultos para ministrar por el bautismo en el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. ¿Y qué ha sucedido con esto? Se ha eliminado. Ya no se ora por los enfermos como se oraba antes. Alabaros el Señor. ¿Qué ha sucedido? Nos hemos ido apartando del principio. Nos hemos ido apartando, mi amado hermano, del manual. Y ese es el problema que tenemos hoy día. Nos hemos apartado del manual. Cuando nosotros vamos al manual encontramos que cuando Jesucristo llama a aquellos apóstoles, a aquellos discípulos, Él le dijo que ellos iban a recibir la promesa y le dijo, vayan a Jerusalén, pero no salen a predicar hasta que ustedes no sean investidos del poder de lo alto. El principio, primero tenían que ser investidos del poder de lo alto. Yo recuerdo hace muchos años atrás que para una persona estudiar en el instituto tenía que mostrar evidencia del bautismo del Espíritu Santo, tenía que mostrar evidencia que había sido bautizado en las aguas, tenía que mostrar la evidencia que tiene un llamado pastoral. Así era antes. ¿Cómo es ahora? Pues cualquiera puede entrar. ¿Eso es bueno? Claro que sí. Pero ¿por qué se le daba tanto énfasis a todas estas cosas? ¿Y por qué ahora no le damos énfasis a eso? ¿Por qué? Tenemos que, mi amado hermano, volver al principio. Nadie antes podía comenzar un ministerio si primero no mostraba las señales. Y yo recuerdo que mi pastor un día me dijo, ¿cuáles son las señales que se manifiestan a través de ti? ¿Tú estás bautizado con el Espíritu Santo? Sí. ¿Y cuando tú oras por los enfermos se sanan? Sí. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Tenemos que volver al principio. Jesucristo estableció un orden. Cuando Jesucristo se presenta en el río Jordán, allí sucedieron unas cuantas cosas, no una sola. Él no solamente se bautizó en las aguas, pero recibió la promesa porque la paloma descendió sobre él.
Y luego dice el libro de los Hechos capítulo 10 que Jesucristo fue ungido con Espíritu Santo y poder y anduvo haciendo bienes. Alabado sea el Señor a todos los oprimidos por el diablo. Jesucristo fue bautizado en las aguas. Jesucristo recibió la promesa y luego entonces comenzó a predicar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta noche? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? De esto vamos a hablar sobre un estudio que voy a llevar a la radio, el comienzo del ministerio de Jesús. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tenemos que volver al principio. Jesucristo le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero después le dijo: pero no se vayan hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Y cuando nosotros buscamos el libro de los Hechos, el capítulo 1, encontramos que Jesucristo vuelve nuevamente y les recuerda que no se vayan a predicar hasta que no fueran investidos con el poder de lo alto. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? ¿Y qué sucedió con los discípulos? Cuando Jesucristo ascendió al cielo, le dio el último mandamiento: y me seréis y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dice que luego de dar ese mandamiento en presencia de los discípulos, ascendió al cielo, alabado sea el Señor, y luego los discípulos caminaron hacia Jerusalén. Los discípulos no sabían lo que era el Espíritu Santo. Nunca habían visto una manifestación del Espíritu Santo, pero tuvieron fe de lo que Jesucristo les había ordenado y caminaron hacia Jerusalén. Y cuando entran en el aposento alto, dice que estaban allí juntamente con los demás discípulos, y dice que estaban unánimes, y fíjense bien cómo empezó la iglesia primitiva, unánimes en oración. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tuvieron fe de que lo iban a recibir, caminaron hacia Jerusalén, entraron en el aposento alto, pero allí estaban unánimes, dice, juntos y en oración. ¿Cómo están esperando el Espíritu Santo? Unánime. Primera regla. Tenemos que estar unánime. Tenemos que estar en un mismo sentir, pidiendo y esperando una misma cosa. Queremos la bendición de Dios, tenemos que estar unánime, porque estamos juntos, todos aquí estamos juntos como estaban los discípulos. Pero eso no basta, hay que estar unánime, en un mismo sentir, pidiendo y esperando una misma cosa, como nosotros estamos aquí en esta noche, en un mismo sentir, pidiendo, mi amado hermano, que haya la unidad en el pastorado, que haya la unidad en la iglesia, que haya la unidad en este pueblo, que haya bendición en este pueblo, que el Espíritu Santo, mi amado hermano, sea derramado en este lugar. Y comiencen nuevamente a convertirse las almas. Estaban unánimes. Necesitamos estar unánimes, porque cuando nosotros estamos unánimes, entonces desciende el poder de Dios sobre la iglesia. Cuando nosotros estamos unánimes, desciende Espíritu Santo y fuego, y encienden el Espíritu aquello que se le ha ido apagando, encienden el Espíritu aquello que se le ha ido contristando. Cuando la iglesia de Dios está unánime, Dios comienza a hacer prodigios, milagros y señales en medio de la iglesia. Cuando la iglesia está unánime, se manifiestan los dones del Espíritu Santo, que ¿dónde están en esta hora? ¿Qué ha pasado de allá para acá? ¿Cuál es el único don que yo veo siempre manifestado en la iglesia? El don de cantar. ¿Y los demás dones dónde están? Están potencialmente dentro de usted, porque son por el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, están ahí. Pero tenemos que hacer algo para que los dones se manifiesten. No es simplemente ir al culto. Hay, mi amado hermano, que consagrar nuestras vidas en oración, consagrar nuestras vidas escudriñando la Escritura, consagrar nuestras vidas con el ayuno, consagrar nuestras vidas dando un ejemplo. A veces nos preocupamos mucho de conocer mucha Biblia. Y a veces nos preocupamos de conocer muchos textos bíblicos para hablarle a la gente.
Pero un buen testimonio habla más que 1000 palabras. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Cuando yo me convertí al Señor, mi hijo que está aquí tenía 6 meses. Bendito sea el Señor. Y cuando yo me convertí, yo comencé a visitar a mi familia. Comencé a ir a la isla de Vieques. Mi familia es de allá y yo también. Yo nací allí, me crié allí. Salí allí a los 21 años. Alabaros al Señor. Y yo comencé a compartir con mi familia. Bebían, fumaban, hablaban malo, cuántas cosas no hacían. Pero yo estaba allí. Nunca le dije, Dios te bendiga. Escuche bien. Eso no quiere decir que usted no lo haga. Nunca le dije, Cristo viene. Nunca le dije, Dios te ama. ¿Qué hizo a mi familia? Creer en el Evangelio, convertirse desde mis padres, convertirse en mis abuelos, por parte de padre, por parte de madre. Alabaros al Señor. Tenía una abuela que era la que le cocinaba a los sacerdotes en la isla de Vieques. No salía del templo católico. Era hija de María. Alabaros al Señor. Cayó enferma, la llevaron al hospital de Fajardo, que antes era el hospital de distrito. Allí le hablamos de Cristo, allí levantó su mano y en la semana ya estaba muerta, pero se había ido con el Señor. Vino mi hermano, vino mi cuñada, vino mi otra hermana y toda mi familia se fue convirtiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque vieron un cambio en mi vida. Porque el Evangelio produce cambio. Ellos conocían mi vida pasada, las cosas que yo hacía. Pero cuando yo comencé a ir a visitarlo y compartir con ellos, ellos comenzaron a ver que hablaba ahora diferente. Me comportaba diferente, los trataba diferente. Hubo un cambio en mi vida. Y eso fue lo que los convenció a ellos, mi amado hermano, para venir al Evangelio. Mi madre, 25 años en la santería, en el espiritismo. Espiritismo y santería de verdad, no es como muchos hay por ahí que se dice que son santeros y espiritistas. Se cortaba las manos, botaba la sangre, haciendo los cultos a la que llamaba Santa Bárbara. Y después que terminaba se le cerraban las heridas. Yo soy testigo de ver en mi casa cuando era más pequeño, ver un sillón de estos reclinables moverse solo. Yo sé lo que es ver un asiento bajarse solo sin haber nadie. Soy testigo de cómo mi mamá una vez entró en el cuarto, se cortó las manos, botó sangre y echó el licor y cogió una soga y comenzó a darle al aire. Darle al aire. Pero mientras ella estaba dando al aire, había una mujer mi amado hermano estaba pendiente a mi papá y había una mujer en su casa que estaba recibiendo los azotes allá. Mi mamá se transportaba. Cuando la gente, mi amado hermano, visitaba a Vieques, iban a ver a mi madre. Y cuando venían y iban entrando, automáticamente lo llamaba por su nombre. Y la gente decía, pero ¿y cómo sabe mi nombre? Y tú vienes por esto y esto y esto y esto. ¿Y quién se lo dijo? Y contigo anda fulano de tal, murió de tal cosa, y está vestido así de esto, y te padecía de todas estas cosas. Y la gente decía, wow, entonces esta mujer es verdad que es tan santera. Pero un día mi amado hermano me llamó, me dijo, quiero que me lleves a la tienda porque voy a comprar ropa, que voy para la iglesia. Botó los muñecos, botó el altar, botó todo y allí se convirtió. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Mi hermano Federico Adorno estaba en las parcelas de la Esperanza en Vieques y estaba una noche viendo televisión y estaba con su cigarrillo. Bendito sea el Señor. Y de repente le cayó un sueño tan profundo que avanzó, cogió el cigarrillo, lo apagó el televisor y cuando se acostó en la cama cerró los ojos
Y volvió y los abrió de nuevo. Y cuando los abrió ya no estaba en la cama. Estaba en una intersección. Y él veía al otro lado, veía al Señor vestido de blanco, repartiendo vestiduras blancas. Y cuando él lo vio, dijo: ese es el Señor y yo voy para allá porque yo quiero que me den una vestidura. Y así lo hizo, pero cuando llegó allá, el Señor lo miró fijamente, pero no lo miró en buena forma. Y él dijo: ¿por qué el Señor me mira de esta manera? ¿Será que yo estoy en pecado y tengo que arrepentirme? Y cuando él dijo eso, el Señor cogió, le puso la vestidura blanca y desapareció. De repente él escucha a lo lejos muchas voces que decían: avanza, arrepiéntete, se te está haciendo tarde. Avanza, arrepiéntete, se te está haciendo tarde. Y cuando él mira, ve a esa gente que viene en vestido blanco corriendo, y a medida que pasaban por el lado de ellos, corrían y lo señalaban y le decía: avanza, arrepiéntete, se te está haciendo tarde. Y seguían corriendo, y cada uno que pasaba por el lado le decía: avanza, arrepiéntete, se te está haciendo tarde. Cuando se fueron todos, de repente él vio a lo lejos una montaña y un aro de luz en el cielo. Y aquella gente que pasaron por el lado de él diciéndole: avanza, arrepiéntete, esa gente se levantaron de la tierra y entraron por ese círculo de luz. Y él dijo: pues yo voy para allá, yo voy a también a impulsarme y voy a entrar por ahí. Y siguió caminando, y cuando llegó a la montaña, estaba debajo del círculo de luz. Mi hermano cogió, cerró los ojos, hizo esto, se inclinó, y cuando se impulsó para brincar, estaba en la cama, sudando, con los ojos así grandes. Mi hermano dijo: esto es que yo tengo que arrepentirme. Y al otro día se fue al barrio Manville de Vieques, y allí entró en la iglesia de Dios Pentecostal, MI, y allí levantó su mano, y allí le dio su vida al Señor. A los 3 meses vino su esposa, y hoy son pastores en Vieques. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? El evangelio produce cambio. Eso fue lo que hizo, mi amado hermano, que aquí en Puerto Rico los santeros, los hechiceros, alabados al Señor, y los idólatras botaran todos los muñecos y todo lo que tenían. Y eso fue lo que le dio, mi amado hermano, el crecimiento a la iglesia. Pero lamentablemente nos hemos apartado del principio, nos hemos apartado del manual, y esas son las consecuencias que vemos hoy día. Y ese vacío, mi amado hermano, lo han llenado otras cosas. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tenemos hoy día, mi amado hermano, muchos que antes eran conciertos, ahora han cambiado los nombres, pero es lo mismo. Y se traen a los que antes llamaban cantantes cristianos para el 1980. En los 90 cambiaron de cantantes cristianos a artistas cristianos para poder entrar entonces en el otro lado y vender también. Cometieron un grave error, porque entonces los de allá también comenzaron a entrar acá. Y comenzaron a cruzar unos para allá y otros para acá. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y de ahí en adelante se abrió una puerta para entonces hacer estos mismos festivales o estos mismos conciertos, utilizando gente, los cuales le tienen que pagar su pasaje, más tienen que pagarle el hotel, más tienen que pagarle su comida, más tienen que darle una limosina y un contrato jugoso. Y después, mi amado hermano, encontramos detrás de esos promotores, alabados el Señor, promotores que algunos eran cristianos, pero también tenemos los otros promotores que también son del lado de allá, que están utilizando esto, mi amado hermano, para sacar dinero. ¿Qué tenemos hoy día, mi amado hermano? Tenemos un montón de estos promotores haciendo estas actividades, trayendo estos cantantes que producen dinero. Y vemos, mi amado hermano, cómo se elabora esto, y van a las agencias, y van a las agencias gubernamentales, y van también, mi amado, a empresas privadas a buscar el respaldo para poder hacer el evento. Se ha convertido en un negocio. ¿Qué tenemos hoy día? Muchos hermanos que antes escudriñaban las escrituras, ahora solamente oyen música. La música sustituyó las escrituras. ¿Cuántos pueden alabar al Señor?
Y usted ve cuando vienen estos grandes cantantes de allá afuera, mi amado hermano, cómo se vuelcan en esos estadios y pagan por ir a ver el cantante. Pero ya, mi amado hermano, invita para una campaña. Si aquí, en vez de haber hecho este día de humillación, el hermano hubiera buscado un cantante de estos de renombre, y hubiera buscado otros cantantes más, y hubiera buscado hasta un promotor, lo hubiera buscado allá en el mundo, en el lado de allá, las empresas, y hubiera hecho una actividad, esto estuviera lleno aquí en esta noche. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Eso nos muestra a nosotros la decadencia, cómo esto, mi amado hermano, ha ido cambiando. Bendito sea el Señor. ¿Por qué esto ha ido cambiando? Porque nosotros, mi amado hermano, hemos cambiado lo que Dios ha establecido. Tenemos que volver al principio. Cuando los discípulos entraron al aposento alto, estaban unánimes, juntos, pero también estaban en oración. Y Hechos capítulo 2, verso 1 dice que estaban unánimes. Vuelve a repetir, unánimes. Y estaban juntos cuando de repente se escuchó aquel viento recio que llenó toda la habitación. Y descendieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Cuando esto sucede, se levantan hombres señalando a los discípulos que estaban borrachos. Y Pedro se levanta con los 11 y comienza a testificar que lo que había sucedido en ese momento, mi amado hermano, era el cumplimiento de la profecía de Joel, que en los últimos días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. ¿Y qué sucedió, mi amado hermano? Que cuando usted busca las escrituras dice que fueron compungidos de corazón. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, primero que nada, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y de entonces le dijo, y entonces recibirán el Espíritu Santo. Y cuando esto sucede, 3,000 almas se convirtieron ese día. El derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés produjo señales. Y esas señales produjo convicción de pecado. Y esa convicción de pecado produjo arrepentimiento y las almas vinieron a los pies del Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta noche? Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué más sucedió, mi amado hermano, con el derramamiento del Espíritu Santo? Encontramos que dice las Escrituras, alabaros el Señor, en el versículo 43 del capítulo 2, sobrevino temor a toda persona y a través de los apóstoles eran hechos muchos milagros y muchas maravillas en Jerusalén. Produjo temor en la gente. No es miedo, sino respeto. Bendito sea el Señor. ¿Qué más produjo? Maravilla, milagros, mi amado hermano. Alabaros al Señor. En el versículo 44 dice nuevamente que estaban unánimes. Y dice que perseveraban en el templo. No faltaban a los cultos. Se congregaban en el templo. Alabaros al Señor. ¿Qué produjo todo esto? Cuando descendió el Espíritu Santo sobre la primera iglesia. Dice que hallando favor en todo el pueblo. Alabaros al Señor. Y Dios agregaba cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Ese es el problema que tenemos hoy día. La gente escucha mucho evangelio, pero no ve las señales que convencen de pecado al pecador. Las señales han ido desapareciendo todo poco a poco. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido cambiando el manual. Tenemos que volver al principio donde todo comenzó. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Si usted sigue buscando toda la Escritura, usted va a ver todo lo que sucedió después del derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos que volver nuevamente, mi amado hermano, al principio. Tenemos mucho conocimiento bíblico, tenemos mucho conocimiento histórico, tenemos muchos manuales, tenemos un montón de libros, mi amado hermano, tenemos el instituto, tenemos el seminario, tenemos estudios que se dan por internet, tantas y tantas cosas.
pero nosotros nos hemos ido apartando del principio del manual donde todo comenzó. Por eso es importante este día de humillación aquí, porque tiene que comenzar por nosotros. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Si nosotros queremos ver cambio aquí en Guánica, tenemos que comenzar a cambiar nosotros. Oiga bien, tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que buscar nuevamente que ese Dios que se manifestó desde el 1916 en adelante para acá, vuelva a manifestarse como lo hacía al principio. Y tenemos que producir cambio para que el mundo vea la diferencia. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta noche? Un buen testimonio habla más que 1000 palabras. Un buen ejemplo habla más de 1000 palabras. Por eso Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Oiga bien, de aquí para allá, el buen ejemplo, el buen testimonio, las buenas costumbres, el buen trato, las actitudes, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de pensar, la forma de caminar, de aquí para allá, para que de allá para acá vean ese ejemplo, ese buen testimonio, mi amado hermano. Entonces crean que hay un Dios que cambia y transforma al hombre. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tenemos que comenzar desde hoy, volver al principio. Yo he tenido que volver al principio, porque todos hemos escogido el mismo camino. Queremos que las almas se conviertan, tenemos que comenzar primero nosotros. Queremos que nuestras iglesias se llenen, tenemos que comenzar primero nosotros, para que entonces el Dios del cielo derrame su poder y las señales y los milagros vuelvan nuevamente a manifestarse. En Luquillo hay una iglesia. En el Antiguo Testamento a los profetas, en el tiempo de Samuel le llamaban el vidente. Y en esa iglesia le llamaban vidente al profeta. Y en la puerta del templo tenían a 2 videntes o 2 profetas. Cuando usted entraba por ahí, ellos miraban, y si iba a predicar, lo miraban y le decía al pastor, está en adulterio, pastor está en fornicación, pastor es mentiroso, y por ahí decía, si estaba limpio, pastor, súbalo al altar. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo fui a predicar a esa iglesia y yo iba con un temor, porque yo pensaba y se equivocan. Pero cuando llegué allí, digo, pastor, llévalo al altar. Tenemos que volver a ese tiempo nuevamente, amado hermano. Las señales de los milagros no son solamente para el evangelista. Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creyeren, ni al pastor, ni al evangelista, ni al misionero, ni al profeta, ni al maestro, ni al diácono, dijo a los que creyeren. Usted que está aquí en esta noche, yo que estoy aquí en esta noche, usted que está sentado en esa grada, esas señales son para todos los que creen. Tenemos, mi amado hermano, que volver al principio donde todo comenzó. Puesto en pie en esta noche.